Hola, querido estudiante, bienvenido, bienvenida a esta nueva cápsula de matemáticas. Hoy día vamos a hacer un resumen de la función cuadrática en base a un formulario, es decir, la pregunta y los pasos ordenados para resolver esa pregunta. ¿Ya? Entonces, otra forma de ver la misma materia que ya habíamos visto. Entonces, vamos a comenzar por la siguiente pregunta. Dada la siguiente función f de x es igual a x cuadrado menos 2x menos 3, nos piden evaluar f de 6. F de x es lo mismo que escribir la y. Entonces, cuando me doy esta función o esta ecuación, me estoy diciendo que para calcular la y en base a un x hay que aplicar esa fórmula. Y cuando me piden evaluar f de 6, me están pidiendo encontrar el valor de la y cuando la x vale 6. Y la forma de trabajar esta pregunta en la respuesta es en forma ordenada siguiendo los siguientes pasos. Primero, copiar la fórmula dada tal cual. O sea, copio la fórmula que me entregaron f de x igual a x cuadrado menos 2x menos 3. Y en el segundo paso voy a cambiar la x por su valor numérico pedido. En este caso nos piden f de 6 cuando la x vale 6. Entonces, donde está la x en la fórmula, cambio la x por paréntesis, entre paréntesis el 6. Entonces aquí donde está la x coloco 6, donde está la x coloco paréntesis 6 y dejo elevado al cuadrado y todo lo demás lo copio igual, el menos 2 y la x solamente cambia por entre paréntesis el 6 y el menos 3 queda igual. Tercer paso, colocar los datos en la calculadora. ¿Cuáles datos? Los que están después del signo igual. Tú ya ves que solamente son operaciones matemáticas, que ya no hay letras después del signo igual. Está menos 6 entre paréntesis elevado al cuadrado, luego menos 2, paréntesis 6, que es lo mismo que menos 2 multiplicado por 6, y luego restado el 3. Entonces vamos a ir a buscar la calculadora y vamos a hacer esta operatoria para que tú veas. Primero con la letra C borramos, luego hay que colocar el punto 6, todos estos datos en la calculadora. Abro paréntesis, coloco el 6, elevo al cuadrado con la tercera tecla después de la raíz cuadrada de x, luego coloco el negativo 2, paréntesis 6, el menos 3 y con el signo igual obtengo el valor que es 21. Se anota la respuesta correcta, f de 6 es igual a 21, o la y cuando la x vale 6 es 21, o sea, este es el punto del plano cartesiano 6,21. Espero que te haya quedado claro. Entonces yo te voy a pedir a ti que hagas lo mismo. Es decir, que en base a esta función vayas evaluando para varios valores de x. Por ejemplo, que evalúes para un valor de x igual a 4. Entonces, ¿qué va a cambiar ahora? Que entre paréntesis va a estar el 4 elevado al cuadrado menos 2 entre paréntesis 4 menos 3. Y eso nos da 5. O sea, cuando la función la evalúo en x igual a 4, la y me da 5. O sea, obtengo el par ordenado o el punto del plano 4,5. Lo vamos a hacer ahora con un número negativo, con el número menos 5, para que veas que se hace igual. Entonces, entre paréntesis, coloco menos 5, lo elevo al cuadrado, luego viene menos 2, paréntesis, menos 5, recuerda que el x vale menos 5, va dentro del paréntesis, menos 3, y me da 32, a pesar de que es un negativo, me da un número positivo en este caso. Podría también dar uno negativo de acuerdo a los números. Entonces, el f de menos 5 o cuando la x vale menos 5, la y vale 32. Bueno, ¿qué tienes que hacer tú? Lo mismo que yo.
en esta fórmula ir cambiando los valores de x. Puede empezar desde x igual 0 hasta llegar a x igual 20. Ya con 20 ejercicios has ejercitado bastante y también ejercitar con números negativos. ¿Ya? Bueno, eso es lo que se llama evaluar una función. Vamos a continuar con el resumen de la función cuadrática. Después viene la segunda pregunta que dice, dada la función cuadrática, la misma, f de x igual a x cuadrado menos 2x menos 3, calcular el x del vértice. Entonces, primer paso, anotar los valores de los coeficientes A, B, C. ¿Qué son los coeficientes A, B, C? Son los números que van delante, el A, el número que va delante del X cuadrado. Usted me va a decir, bueno, profesor, delante del X cuadrado no hay ningún número. Entonces, cuando no hay ningún número entre el signo igual y el X cuadrado, se asume que el A vale 1. El B larga es el número que va delante de la X sola. Entonces, delante hay un menos 2. Y el C es el número que no tiene X, o sea, menos 3, el término libre. Luego hay que aplicar una fórmula, anotar la fórmula que hay que saberse de memoria, que dice que el X del vértice es igual al menos B partido por 2A. Si yo te traduzco esto al lenguaje castellano, significa que en la fórmula voy a colocar el B, pero con su signo contrario. Como en este caso el B vale menos 2, al pasarlo con el signo contrario, menos delante de menos 2, me queda 2, dividido o partido por 2 por el valor de A, y el valor de A es 1, y 2 por 1 es 2, o el doble de A es 2. Entonces me queda 2 partido por 2, lo que es lo mismo que 2 dividido por 2, y si divido 2 dividido por 2 me da 1. Entonces el valor del X del vértice es igual a 1. Bueno, pero un punto, el punto vértice tiene dos coordenadas, la coordenada X del vértice y la coordenada Y del vértice. ¿Y cómo voy a calcular la coordenada Y del vértice? La coordenada Y del vértice se calcula en base a que ya sé el valor de la X. El valor de la X del vértice vale 1. Entonces, copio la fórmula que me dan y voy a reemplazar la letra X por el valor del X del vértice, que es 1. Entonces me queda f de 1 es igual a raíz de 1 al cuadrado menos 2 por 1 menos 3. Y esto último es lo que voy a llevar a la calculadora. Entonces voy a buscar la calculadora y ingreso estos datos. 1 entre paréntesis al cuadrado menos 2 paréntesis 1 menos 3 y me da menos 4. Por lo tanto, la Y del vértice es menos 4 y el vértice sería sus dos coordenadas, entre paréntesis el 1 que es el valor de la X, menos 4 que es el valor de la Y. Entonces eso es encontrar el vértice. Este punto se puede graficar en un plano cartesiano. En la X vale 1 y la Y vale menos 4. ¿Ya? Espero que te quede claro y debes practicar con otras funciones calculándole el vértice en base al ABC y a la fórmula X del vértice y luego se aplica en la función. Aquí nos dan otra función. Dice, dada la función f de x igual a x cuadrado menos 2x menos 3 y nos piden calcular el punto mínimo. ¿Qué es lo que es el punto mínimo? Es el punto del vértice. Entonces, nuevamente, cuando me preguntan el punto mínimo, es lo mismo que calcular el vértice. Entonces, anoto los valores. A vale 1, B vale menos 2 y C vale menos 3. Y el valor de A es positivo. Entonces, en ese caso, el valor del vértice es un mínimo. Esa es una condición. Cuando el A es 1 y es positivo, el punto vértice es un mínimo, el punto más bajo de la función. Calculo el X del vértice que ya lo había hecho anteriormente, calculo el Y del vértice y llego
que el punto mínimo es igual a la coordenada del vértice. El mínimo es igual a 1, menos 4, donde la x vale 1 y la y vale menos 4. En otras te podrían pedir calcular el punto máximo. Cuando te piden el punto máximo, se calcula el vértice. El punto vértice para algunas ecuaciones es un máximo y para otras es un mínimo. Depende del valor de a y depende si la función cuadrática está abierta hacia arriba o hacia abajo. ¿Ya? Espero que te haya quedado claro. En el libro de función cuadrática hay muchos ejercicios donde tú puedes practicar esto o en las guías que hemos dado. En todo caso, te invito a revisar varias veces el video y a trabajar con la calculadora, sobre todo la pregunta 1 hasta que la entendas bien, cambiando los valores de x. Bueno, querido estudiante, esta es otra forma de estudiar en base a un formulario que te indica paso por paso lo que hay que hacer frente a una pregunta de la prueba. Espero te la aprendas, por favor, ya que estas son las preguntas que salen en la prueba. Evaluar una función cuadrática, calcular los x del vértice, calcular el punto mínimo o calcular un punto máximo. Siempre esas preguntas entran sí o sí en la prueba, lo que cambian en la función que nos dan. Espero que te haya gustado este video y nos vemos en uno próximo. Sigue estudiando, tenemos tiempo de lograr la meta.